Hola chicos de tercer año, tercera división del taller de tecnología del control de la Escuela Técnica 25 Aurelio Beltrán. Bueno, con esto les entrego el segundo vídeo, la segunda clase audiovisual y según lo prometido vamos a ver ahora cómo se conecta el relé. Por favor les pido que siempre vean el video anterior, ¿no? Que no salteen ningún video. Hicimos un primer video, que es el anterior, uno solo. Habíamos hablado sobre circuitos eléctricos, sobre relés, ¿no? Que es el tema justamente que viene ahora. Vamos a ver ahora la conexión de ese relé. Por eso ustedes vean el primer video para entender esto, que es la conexión del relé. Bueno, habíamos visto que los elementos eléctricos se representaban mediante símbolos y con ese símbolo se dibujaba el circuito eléctrico, ¿no? Vamos a ver ahora un circuito eléctrico de un relé o un relevador, ¿no? En principio tenemos el símbolo del relé, ¿sí? La bobina con las terminales de conexión A1, A2, los contactos, el normal abierto, el normal cerrado, el común, ¿no? Fíjense que hay una diferencia entre lo que explicamos en la clase anterior, el video anterior, donde veíamos el relé cómo era físicamente, con su bobina, sus contactos, y ahora el símbolo. Esto lo representa, ¿sí? Bueno, acá vemos el circuito del relé, y dijimos que los circuitos los íbamos a dibujar en ladder o diagrama escalera, ¿no? La línea superior era el polo positivo de la fuente, la línea inferior el polo negativo. Acá, en automatización, tenemos siempre dos circuitos bien diferenciados. Lo que es, por un lado, el control o señal, y por otro lado, lo que es potencia o carga. O sea, el circuito de control y el circuito de potencia, ¿sí? Eso está bien diferenciado. Bueno, el circuito de control es solamente el que maneja la bobina del relé. En este caso es un circuito muy simple. Del positivo vamos a un pulsador, botón. Del pulsador vamos a la bobina, a la terminal A1, y la bobina, mediante su terminal A2, cierra el circuito con negativo. Vale decir que si se cierra el pulsador, si se aprieta el pulsador, circula corriente por la bobina y se acciona el relé. ¿Qué pasa? Al accionarse el relé, se accionan los contactos. Entonces pasamos ahora al circuito de potencia que va a manejar una lámpara. Cuando se acciona la bobina, dije, se cierra un contacto, que es el contacto del relé, y pasa corriente por la lámpara que se enciende. Fíjense cómo está conectado. El positivo va al contacto del relé, el contacto del relé va a la lámpara y la lámpara cierra el circuito con el terminal o borne negativo, que es la línea inferior. Bueno, para que esto sea más didáctico, yo me tomé el trabajo de armar un pequeño tablerito eléctrico, porque desgraciadamente no contamos con el equipamiento del taller. Toda esta clase, obviamente, que en el taller real la hacemos práctica, ¿no? Nuestro taller, como dije, está perfectamente equipado, tiene equipamiento de última generación, extremadamente didáctico. Pero bueno, para paliar esta circunstancia, yo armé este pequeño tablerito y voy a acercar la cámara para que ustedes vean primero los componentes del tablero. Bueno, acá están visualizando el tablero. En principio, fíjense que el tablero tiene en la parte superior una línea roja que representa el polo positivo de la fuente con tornillos para hacer las conexiones, ¿no? O sea, acá tenemos el polo positivo de la fuente. Abajo de todo tenemos una línea negra que es el negativo de la fuente. Y en el medio tenemos los elementos, ¿no? Que los vamos a conectar por medio de sus cables y hacer las conexiones con tornillos para que se pueda, lógicamente, desarmar después, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Primero tenemos pulsadores, ¿sí? ¿Lo ven? Es un pulsador normal abierto. Tenemos dos porque vamos a armar circuitos con dos pulsadores. Acá tenemos el relé. Fíjense qué chiquito que es, porque este relé se emplea en electrónica y se suelda directamente sobre las placas o plaquetas de circuito impreso. Acá observen que hay cuatro cables. Los dos cables primeros, que son el rojo y el negro, son los cables de la bobina. Y los dos amarillos son los cables de los contactos. Este relé tiene solamente un contacto, un solo contacto es un normal abierto, ¿sí? Para simplificar. Hay relés, lógicamente, mucho más complejos que tienen
otra cantidad de contactos. Acá tenemos dos elementos llamados capacitores que por ahora no lo vamos a ver, porque eso lo vamos a ver cuando veamos temporizadores, o sea, controles de tiempo. Por ahora no nos interesa. Y finalmente tenemos dos lamparitas. Todo esto trabaja con 12 voltios, ¿no? Y la idea es que una vez que expliquemos los circuitos, lo armemos en el panel, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, vuelvo a colocar la cámara en su posición. Ahí me toma, lógicamente, el tablerito. Y fíjense, yo voy a armar el circuito tal como le expliqué. Primero vamos a armar el circuito de control. ¿Cómo se hace? Observen. Tomo el cable del primer pulsador y lo conecto al positivo. Hago las conexiones por medio de tornillos para que después se pueda sacar, ¿no? Entonces, el pulsador va al positivo de la fuente, que es la barra superior color roja. El otro terminal del pulsador, el otro cable del pulsador va a ir conectado al cable, a uno de los cables o terminales de la bobina, ¿no? El rojo. La conexión se va a hacer usando un tornillo libre, ¿no? Fíjense qué fácil, ¿no? O sea, coloco acá el cable del pulsador y luego pongo el cable de la bobina. Bueno, si no me llega, como en este caso vamos a tener que usar un tornillo más cercano, por ejemplo este, para que no llegue el cable, ¿no? Entonces usamos este tornillo, fíjense, pongo acá, repito, el cable del pulsador y luego el cable de la bobina. La bobina del relé, ¿no? Es el cable color rojo. Le ponemos la tuerquita para que haga contacto. Finalmente cierro el circuito conectando el otro cable de la bobina, ¿no? Que sería el negro, al negativo. Con esto armé el circuito de control, o sea, esta primera parte, sería el circuito A. ¿Se entiende? Repetimos. De positivo voy al pulsador, de positivo voy al pulsador, del pulsador voy a la bobina, y de la bobina me voy al negativo. Muy sencillo. Bueno, ahora vamos a armar el circuito de potencia, ¿no? O carga. ¿Qué es este? Bueno, para eso vamos a conectar los contactos relé que eran, dijimos, los cables amarillos. Entonces, uno de los cables del contacto relé va positivo. Lo ponemos acá. Esto, repito, trabaja con 12 voltios, o sea que es seguro, ¿no? Obviamente. Como van a trabajar ustedes, si Dios quiere, cuando nos veamos en el taller, ¿no? Trabajamos siempre con tensión no peligrosa. Bueno, el otro cable va a un tornillo libre, el otro cable que es el contacto, ¿no? Para hacer la conexión con uno de los cables de una de las lámparas. Vamos a poner una sola lámpara, ¿no? Vamos a conectar una sola lámpara. Pongo acá la tuerquita y ya conecté la lámpara. Me voy de vuelta al plano. Yo hice esto. De positivo me fui al contacto y del contacto me fui a la lámpara, ¿no? De positivo, contacto al positivo y del otro contacto, del otro cable, el contacto, me voy a la lámpara. Y la lámpara cierra el circuito con negativo, ¿no? Como se puede apreciar. Bueno, vamos a ver qué sucede. Accionamos el pulsador. Observen si escuchan el clic, que es el ruido que hace el relé.
De esta forma hemos conectado el relé, hemos hecho la conexión del circuito eléctrico de un relé, un circuito muy básico, lógicamente, y volvemos a repetir. Acá en automatización siempre tenemos dos circuitos, uno que controla y otro que maneja la potencia. Bueno, chicos, será hasta nuestro próximo vídeo. Por favor, véanlos todas las veces que sea necesario, porque justamente de esta forma, al subirlos, al quedar subidos a mi canal de YouTube, tienen esa posibilidad. Nos estamos viendo. Hasta luego.